La parábola del hijo pródigo, tercera parte, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Voy a ir mencionando brevemente a lo que se refiere cada uno de estos versículos, porque cada versículo de esta parábola ejemplifica un antecedente histórico que se encuentra registrado en la Biblia. Tema número 1 dentro de la parábola del hijo pródigo. La división de Israel. Los dos reinos, Israel y Judá. Comenzamos con el versículo 11. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Estos son los 2 reinos, el reino de Judá, los judíos, y el reino del norte, los israelitas, o Efraín. Y el padre de estos 2 hijos es Dios, representa al Eterno, el Dios de Israel. Y la clave para que puedas entender las profecías es entender que existe Israel y Judá, y que es necesario que localicemos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque de lo que habla la parábola del hijo pródigo es de Israel, no de Judá. Y cuando localicemos o encontremos a Israel, las profecías futuras tienen sentido, porque así como estos 2 jóvenes, los hijos del padre en la parábola del hijo pródigo, son diferentes, son distintos, tienen distinto carácter, son diferentes. Así son Israel y los judíos, tienen un mismo padre, pero son diferentes, son naciones independientes una de otra. Y judíos no es sinónimo de Israel. Si tú eres un estudiante activo de la Biblia, eres pastor, eres doctor, no puedes estar confundido en este sentido. Tema número 2 dentro de la parábola del hijo pródigo, la repartición de las promesas dadas a Abraham. Una promesa con 2 fases, espiritual y material. Versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Esto quiere decir que tanto el hijo menor como el hijo mayor, cada uno recibió su parte. Judá recibió la promesa de la simiente bendita y el derecho al cetro, que es el derecho divino de los reyes de gobernar sobre los hijos de Israel. Pero la parte más importante es la promesa del Mesías, porque la salvación vino de los judíos, Yahshua, el Mesías judío. Y la otra parte, que es el derecho de primogenitura, que le corresponde a José y a su hijo Efraín y Manasés, pero principalmente a Efraín. Por eso es que Efraín es poderoso económicamente hablando, porque el derecho de primogenitura son bienes económicos, materiales, naturales. Todo esto como parte de la promesa dual que recibió Abraham en Génesis capítulo 12. Abraham recibió una promesa que contenía 2 partes, una parte espiritual y otra totalmente material y económica. El siguiente hecho histórico que hace referencia la parábola del hijo pródigo es la dispersión de Israel después de la cautividad asiria. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es importante que usted note que la parábola sigue hablando del hijo menor, no del hijo mayor, porque el hijo menor representa a Israel. Cuando dice que se fue lejos a una provincia apartada, esto nos está hablando de la diáspora de Israel, de la dispersión de Israel, no de los judíos, porque los judíos no han perdido su identidad y ellos siguen permaneciendo en Jerusalén, en el reino del sur, en Palestina. Pero Israel perdió su identidad y está fuera de la tierra de Canaán.
La parábola hace referencia a la dispersión de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, del reino del norte, que ocurrió en el año 700 antes de la deportación a Babilonia de los judíos. Cuando Israel escapó de Asiria, ya no quiso regresar a Samaria o a Jerusalén. Ellos migraron por el Cáucaso a Europa occidental. Colonizaron Norteamérica, Australia y Oceanía. Se extendieron más allá de las fronteras de la tierra de Canaán. Pero lo que me llama la atención es la segunda parte de este versículo. Dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Porque lo que está diciendo el Señor Jesús es que la prosperidad económica que actualmente viven naciones como Inglaterra y Estados Unidos se va a acabar. Esta prosperidad y abundancia de la que hoy disfrutan, poco a poco se va a ir desvaneciendo hasta quedar en la ruina. El sueño americano un día se va a acabar. Las economías de Estados Unidos e Inglaterra se van a debilitar a tal grado de una nación considerada del tercer mundo. No lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice Dios. Y eso va a suceder tarde o temprano. Desde el versículo 11 hasta la primera mitad del versículo 13 son hechos históricos pasados registrados en la Biblia. Estos hechos ya ocurrieron. Y desde la segunda mitad del versículo 13 hasta el 32 es escatología, son acontecimientos que están por venir y que bien pudieran estar dentro de Mateo capítulo 24. Siguiente tema, esto es escatológico, dentro de la parábola del hijo pródigo, es la aparición del anticristo y una gran recesión mundial. Versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mientras el hijo pródigo estaba en la casa del padre, no le faltaba nada, ni material, ni espiritualmente hablando. Pero se rebela contra su padre, se marcha de su casa y desperdicia su herencia, de tal manera que ahora va a depender de un hombre de aquella provincia y lo usa como su esclavo, como su sirviente. ¿Qué simboliza o qué representa esta parte de la parábola? Nos habla del anticristo, de aquel hombre que desea ser adorado como Dios, cuya inspiración es del diablo, el cual pretende ser adorado como si él fuera Dios. Siempre lo ha querido desde que estaba en el cielo. El anticristo querrá ser adorado como si él fuera Dios por la boca de los hijos de Dios, en este caso por Israel. Bueno, pues dice aquí la Escritura que estas naciones, que estas potencias mundiales, un día van a ser gobernadas por el anticristo, por el diablo. Obviamente no hemos llegado a esta parte de la parábola. De acuerdo a nuestro panorama actual mundial, todavía no se ha manifestado personalmente este ser maligno, aunque ya tenemos identificada su procedencia. Para los estudiantes de escatología, aquí les va más información de lo que va a suceder en el futuro. El siguiente tema, el arrepentimiento de Israel y la revelación de su identidad hebrea. Los anglosajones van a saber que son descendientes de las tribus de Israel. Son los hijos de Israel. Lucas capítulo 15 versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Estos jornaleros representan a la iglesia del cuerpo de Cristo. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Hasta ahí. La parábola del hijo pródigo revela que después de la aparición del anticristo, se va a dar a conocer la verdadera identidad de los anglosajones. ¿Por qué? Porque el anticristo proviene de los anglosajones israelitas. El anticristo es un israelita, conocido como el Mesías, hijo de José. Entonces, por una parte, los gobierna, los rige, pero esto va a dar pie, va a dar oportunidad a que se les abra el entendimiento, a la revelación, a la identidad hebrea de Inglaterra, de Estados Unidos, de Dinamarca, de Noruega, de Suiza, de Bélgica, de Irlanda, de Escocia, de Gales, de todos los hijos de Israel, y van a descubrir por qué habitan actualmente en los lugares apartados donde están, que ellos son migrantes, que su verdadero origen está en la tierra de Canaán, la tierra de sus padres, la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Veremos a los judíos con su identidad judía, pero también a israelitas con distintas características físicas de todas las razas humanas, tipo africanos, tipo asiáticos, tipo latinos, etc., pero serán descendientes de Israel. Por eso, de la importancia de no pensar que Dios ha desechado a Israel. El apóstol Pablo nos lo dice, que esto no ha sido así, y que debemos dejar de pensar y centralizar todo en la iglesia, porque los descendientes de aquel Israel antiguo son personas reales, físicas como usted y como yo, que no son metáforas, que no son ángeles, y que esos pueblos son descendientes de Israel. Naturalmente hablando, son el hijo pródigo, y que nosotros, como iglesia, somos los jornaleros, somos los sirvientes del padre del hijo pródigo. Nos quedamos en el versículo 20 y continuaremos en el siguiente video.